¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, lunes, 23 horas. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Muy bien. 23.003. Bueno, no importa. Daniel, ¿cómo te va? Sí, buenas noches. Pablo. Buenas noches. ¿Cómo andan? Qué elegantes. Bien. ¿Quién? Ustedes dos. Gracias. Bueno, vos también estás muy bien. Buenas noches, Jazmín. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, mucho negro veo hoy. Mucho negro. Estoy discrepando un poquito, desentonando un poco por... No, para La nada. formalidad. Para nada, no, está muy bien, Daniel. Los millennials son así. Tenemos, cuesta decirlo porque el tema es muy ingrato. Obviamente no lo es solo para Argentina, lo es para el mundo, pero otra vez estamos con el tema de la pandemia como un eje noticioso, informativo, de análisis, porque bueno, uno se pregunta qué estrategia estaría planteando el gobierno si es que efectivamente lo que estamos viendo en Europa se replica en la Argentina en los próximos meses. Quizás no tanto en el verano porque el clima ayude, pero una vez que pase el verano a lo mejor tenemos esta película que estamos viendo particularmente en Europa, la tenemos en la Argentina. Y uno se pregunta si hay alguna estrategia. Yo digo, no sé qué les parece a ustedes, me parece que la estrategia, por ejemplo, hoy, como anuncio informal que hizo la ministra de Salud, Carla Bisotti, decir, bueno, como hay muchos testeos, que es cierto que hay muchos testeos, es cierto que también hay gente que lo hace quizás innecesariamente, pero como hay muchos testeos, todo aquel que sea contacto estrecho con un síntoma se va a considerar contagiado. Caso positivo. Yo, la verdad, por supuesto que antes de que yo diga algo Sí, y vamos sea incorrecto, se lo vamos a preguntar al doctor Adolfo Robinstein, que está con nosotros. Así es. Le agradecemos. Muchísimas gracias. Está un poquito apesadumbrado porque siente que vuelve. Bueno, como todos, Pero bueno, digamos, como volvemos. todos. Un déjà pero vu, bueno, volvemos es un otra vez tema- de nuevo lo mismo. Es un tema que no se puede obviar porque además, y esto después lo vamos a analizar nosotros, según sea la intensidad de lo que la Argentina viva, más allá del impacto humano, social que pueda tener, puede volver a tener un impacto económico. Vos duda. lo sabés Sí, mejor sí. que nadie. Así que, bueno, ahora vamos a hablar con Rubinstein de este tema y Sí. tenemos Al intendente de Lanús. el intendente de la luz, ¿Eh? Néstor Grindetti, Néstor Grindetti. que no viene a hablar de Independiente. Oh, bueno, dijo que también no ¿Qué no? puesto. Es un tema periodístico. es un tema periodístico. Y también, independiente. sin Claro. dudas, pero no sé si nos va a dar el tiempo porque esta semana tenemos No. como ejes de Solamente tenés que discutir la reelección de los intendentes, reelección de reelección, intendentes, el aumento de impuestos. el tema El impositivo. caso impositivo, estamos A mí me da discutiendo una también la sensación, Argentina, sí. estamos volviendo también a la Argentina cíclica, ¿no? O sea, Bueno, eso de lo que estamos A ver, yo un tengo la déjà vu, sensación aumento de impuestos. que en algún punto, y llevamos ya más de un mes de las elecciones legislativas, me parece que en algún punto el gobierno no interpreta lo que pasó. Ujú. Y si lo refiero a la política impositiva y si lo refiero a las reelecciones, me parece que algo de eso hay. Sí, pues, creo que en el tema del aumento de impuestos empezó a tallar también el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que simultáneamente entró en la discusión con lo que, bueno, se considera una nueva situación en la cual hay muchos que piensan que se va al acuerdo, pero hay algunos que piensan que no se va al acuerdo. Ya lo vamos a Ahora hablar empieza eso, a crecer. Pero déjame decirte algo. Dale. Como vos decís, el gobierno entendió el mensaje de las urnas y yo pregunto, ¿la oposición entendió el mensaje de las es que me urnas? sacaste la segunda parte. Pero entonces, Pero pero les pido mis disculpas. este es otro punto, muy bien. Digo, el gobierno, yo tengo la impresión que no lo entendió y me parece que a la oposición le cuesta mucho entenderlo y le cuesta no dejarse arrastrar por el gobierno. Exactamente. Porque en definitiva lo que hay me parece que es un contrato que la clase política tiene con la sociedad que está vencido y que no se sabe de qué manera se puede renovar. Esto quiere decir de qué manera se puede generar expectativas reales, no electorales que se agotan en 60 días. Exacto. Sí, en el fondo lo que está es también cómo se financia la política, ¿no? O sea, cómo Tal se cual. financia la estructura de la política y, bueno, lo que elige como modelo el gobierno, donde suma parte de la oposición, es el tema de aumentar impuestos.
Indudablemente. Como si no lo pagase nadie. Así están planteados los temas de esta noche de la rosca. Pablito. Vamos a hablar de la reelección, yo te voy a hablar También. con Grindetti, vamos a hablar, pero vamos a hablar algo del frente de todos. Dani, ¿tenemos el tema del fondo? Tema del Fondo Monetario Internacional y tema de los impuestos. A ver, Muy qué bien. impuesto a la herencia, todo eso. A la herencia. A mí ese no me lo pueden aplicar. ¿No? No. ¿No heredaste nada? Eh, ¿No le vas a dejar nada a tus hijos? Pero no me pienso morir todavía. Está pensándolo, ¿viste? Bueno, está muy bien. Jazmín. Bueno, y hablando de impuestos, de oficialismo y de oposición, este miércoles es la última sesión del Congreso del año, pero la primera del Senado con la nueva mayoría, con los nuevos senadores, y justamente van a hablar y van a tratar de bienes personales. Les voy a contar después. Gran tema es la Sí. última sesión del Senado y la primera con el nuevo esquema, ¿no? Así es. Así. Mientras vamos a hablar con A el Rubinstein. doctor Rubinstein, vamos a ir viendo las placas de COVID. Algunas placas, obviamente. El tema de las vacunas, acá tenemos siempre lo mismo. Y ahora le vamos a preguntar al doctor. Seguimos teniendo una brecha muy amplia entre vacunas a disposición y vacunas aplicadas. 99 millones contra 74 millones 75 aplicadas. 15 millones de diferencia. Exacto, es mucho. Es mucho para estas circunstancias. Vamos a empezar de abajo. Con 3 dosis, ¿qué es lo que dicen los especialistas hoy se requeriría para estar bien protegido de la nueva variante? Hay 4,5 millones de personas vacunadas. No es muy alto. Con una dosis, 37 millones de personas, y con 2 dosis, 32.321.000. Digo, ahí también hay una brecha grande como de 5 millones de gente que tiene una sola dosis, que a esta altura, también se lo vamos a preguntar al doctor Rubinstein, pareciera que es como nada. Hoy tener una dosis es como nada. Eso, Pareciera que no. exactamente. Vamos con la siguiente. Esta es una secuencia que tiene que ver con la rosca. Es un poquito autorreferencial, pero nada. Tomando como base los últimos 4 lunes, incluidos el de hoy, arrancando del 29 de noviembre. Es donde empieza y terminan las cosas. Sí, vos decís, ¿no? Claramente. Pero no va a terminar. El 29 de noviembre, lunes 29 de noviembre, hubo 1.968 casos. Hoy, 27 de diciembre, hubo 20.263 casos, con una progresión del 13 de diciembre de 3.512 y el 20, que fue el lunes pasado, de 5.337. Es decir, en una semana saltamos de 5.337 casos a 20.263. Un dato. Sí. Vamos con la siguiente. Bueno, este es el cuadro que muestra lo que hoy parece ser el foco más intenso de la tercera ola, se le puede llamar, en la Argentina, que es la provincia de Córdoba. Si seguimos la línea, ves los puntos, vemos cómo de la meseta de octubre, noviembre, cómo de repente pega una trepada casi a los niveles de máxima expresión de COVID de este año. Por eso la reacción del gobierno cordobés de cerrar algunas disciplinas, como por ejemplo los boliches, cerrarlos por 7 a 10 días. Así es. Justo en el momento en el cual empieza a haber turismo y Córdoba es una plaza Y es importante. un problema, por eso hablábamos antes del impacto económico. Y vamos con la última, director. Esto es un comparativo para cuando decíamos nosotros, bueno, ¿qué estrategia se estará maquinando en el gobierno por la posibilidad de que pueda venir esto que vemos? El Reino Unido con 98.515 casos, España con 53.654, Italia con 30.810, una cifra similar para Francia, Rusia y Alemania con 18.734. Si esto es el espejo en el cual nos tenemos que mirar, digo, me parece que a esta altura se podría empezar a escuchar algo diferente de aquellos que tienen responsabilidad en la política sanitaria. Bueno, veremos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenas Gracias noches. por estar. ¿Sí? No, por favor, gracias por invitarme. Me cuesta encontrar, mejor, son tantas las cosas que se le pueden preguntar que
A ver... Disparen nomás. Empecemos. Primero, eso que estamos viendo en Europa. Porque también vimos lo de Delta, y lo de Delta no ocurrió como lo preveíamos. En el momento del furor del Ojo, pico. Lo de Delta está ocurriendo ahora. Bueno, explique. Claro, lo de Delta no ocurrió cuando se esperaba que ocurriera hace 2 o 3 meses. Afortunadamente se dilató la cosa por diferentes razones, entre las cuales estaban la creciente, digamos, tasa de cobertura de vacunación, el hecho de que los infectados en nuestro país fueran muy superiores a los casos reportados. Digamos, todas esas razones hicieron que el pico de Delta se fuera retrasando. Pero ya lo decíamos anteriormente, iba a llegar indefectiblemente y llegó. Esto que estamos viendo hoy es el pico de Delta, sobre la cual además ahora está cabalgando la nueva variante Omicron. Ahora, Rubinstein, ¿estamos en la tercera ola? Sí, claro. ¿Es tercera ola ya? ¿Ya Sí, es sí. una nueva ola con una nueva cepa y con otras condiciones? Es una tercera ola y esto es evidente, digamos, hay una fuertísima subida de casos, afortunadamente, porque nos agarra con altas tasas de cobertura de vacunación. Más del 70% ya tienen 2 dosis, un 10% tienen 3 y más del 80% tiene al menos digamos, un esquema parcial. Esas razones son las que hacen que el impacto, digamos, sanitario que hoy tiene esta subida de casos sea muchísimo menor que la segunda o la primera ola y que esté francamente desacoplada de las complicaciones y las muertes. Por ahora lo que uno está viendo es que hay un aumento geométrico prácticamente en los casos, en el número de casos, pero el número de muertes o de ocupación de camas de terapia intensiva sigue bastante estable, con un levísimo aumento. Ahora aparece, hay una imagen medio dual que la podemos ver quienes vivimos en la ciudad, incluso en la provincia, que es largas colas en los lugares de testeo, pero por otro lado vemos fiestas, reuniones, festejos, lugares de comida lleno. Digo, ¿cuál es la sensación que usted ve? Porque para mí hay una dicotomía entre lo que es las largas filas, 4 cuadras de gente para testearse, y fiestas y reuniones que no frenan. Bueno, lo que pasa es que ahora estamos viendo un poco los estertores de lo que fue la gestión de la pandemia, y eso yo lo he dicho varias veces, en modo electoral que tuvimos hasta hasta las elecciones, donde parecía que se había acabado la pandemia. Hubo mensajes que claramente promovían el relajamiento, si bien no explícitamente esto fue así entendido. Y el tema ahora es que estamos en la parte más dura de la curva de vacunación, donde hay segmentos mucho más reticentes, los jóvenes, los adolescentes, mucho más reticentes a vacunarse. No porque sean ideológicamente antivacunas, ni tengan, digamos, el mensaje ese, digamos, explícito, sino porque tienen baja percepción de riesgo, están repodridos, están en esta cosa de rebeldía social, son mucho más susceptibles a estas cuestiones paranoides, digamos, conspiranoides, que claramente están impregnando muchas veces y que dan justificación a esta reticencia, por un lado, con lo cual es más difícil avanzar. Ustedes recién mostraban las cifras de vacunas que tenemos. Estamos con aproximadamente 100 millones de vacunas y estas 100 millones están bien, porque es un stock adecuado para poder cubrir con 3 dosis a la población blanco. Es correcto eso. El tema es que tenemos 25 millones prácticamente que no se han aplicado porque no se han distribuido o porque se han distribuido pero no han llegado a la gente. Y esto se tiene muchísimo que ver con esa reticencia que estamos viendo, donde cada vez resulta más difícil. Acá es donde tenemos, por un lado, y por el otro lado tenemos el crecimiento de esta variante, que es más contagiosa, que a diferencia de las variantes previas, tienen una tasa de reinfección, o sea, la chance de reinfectarse es un poco más alta. De reinfectarse, de contagiarse, no de complicarse, por suerte, aún con vacunación, en general con esquemas incompletos. Entonces, la realidad es que, por un lado, mucha gente está muy preocupada, hay un segmento, es como que hay una dicotomía, una especie de brecha. Una buena parte de la población está muy preocupada por esta subida de casos, entonces va a testearse, es contacto estrecho o tiene algún síntoma que lo preocupa. Y hay otra parte que no le importa, que tiene una bajísima percepción de lo que está ocurriendo y va a los boliches y si no lo frenan,
sigue, digamos, consumiendo espectáculos masivos, etc. Entonces es como que no es la misma gente que va a testearse y después va a espectáculos masivos o los boliches. Son segmentos poblacionales diferentes. Ahora, yo lo que... Usted hablaba de la brecha y del stock de vacunas que tiene la Argentina. Yo lo que le pregunto es, dadas las circunstancias, dada lo que estamos viendo a la distancia de lo que pasa en Europa, yo tengo la percepción, y no es que yo tenga la percepción, lo indican las estadísticas, que el ritmo de vacunación es lento. Muy lento. Digo, porque si usted tiene un stock de vacunas como el que se tiene, ¿por qué hay solamente un 10% de la población con 3 dosis que hoy dicen, y usted lo sabrá, mucho mejor de lo que pueda decir yo, que sería un poco el traje necesario para que la nueva variante no dañe? Claramente hay que acelerar la vacunación, no hay ninguna duda. Como le decía, por un lado estamos en la parte más dura, no es tan fácil, sobre todo con la tercera dosis hay aún más reticencia de muchos segmentos poblacionales. Por eso, más allá del pase sanitario, que podemos discutir si eso no es adecuado en este momento de la pandemia, acá lo importante es el mensaje positivo, es cómo se está comunicando esto. Y acá digo dos cosas. Por un lado, una campaña de comunicación muy deficitaria que, digamos, que ha ocurrido siempre desde el comienzo de la pandemia por parte del gobierno, que no ha sido una campaña inteligente, segmentada, focalizada, por ejemplo, en los adolescentes y los jóvenes. ¿Se acuerdan que hace un año tuvimos lo de la cuidadanía, que era una cosa muy pueril y que la verdad que no prendió en los jóvenes? Entonces ahí hay que pensarla. La otra, y hoy yo me preguntaba, ¿cuál es la razón por la cual no se comunican de los que hoy están internados en las terapias intensivas de los hospitales o los fallecidos? ¿Cuántos de ellos no han sido vacunados o han recibido un esquema completo o han recibido el esquema completo? Porque yo estoy convencido de que en la medida que esto se comunique y que lo que se vea es como uno piensa, que, digamos, la mayoría, amplia mayoría de los que hoy están internados en las terapias o que han fallecido no han recibido el esquema completo de vacunación, es un poderoso incentivo, si esto se comunica bien, para que la gente vaya a vacunarse más rápido. Entonces, acá el tema es, las vacunas que hasta julio, agosto teníamos un serio problema de suministro, están. Las campañas, yo sigo criticando que hay un rol muy débil por parte del Ministerio de Salud de la Nación que no articula y no integra las campañas. Está como todo descentralizado en los distritos, lo cual algunos distritos funcionan bien, otros no funcionan bien y eso lo vemos todos los días. Pero la tercera es cómo se comunica la cosa y ahí es donde creo que está fallando. Ahora, se comunica. Me pareció que para la Navidad y para la Nochebuena, bueno, las familias se volvieron a juntar, estamos en la puerta del Año Nuevo. Y me parece que ahí, bueno, lo que mostraba Eduardo del salto de los casos, podemos tener en Año Nuevo una nuevas reuniones familiares que aunque no estén relacionadas con los jóvenes, están siempre relacionadas con los jóvenes y por lo tanto habrá Yo creo que hay que limitar los números, de lo que son, digamos, de las grandes reuniones familiares o las reuniones multitudinarias de amigos, hay que limitarlo. Sí, claramente hay que usar, ya sé que es antipático y parece el déjà vu que ustedes hablaban, ya todo el mundo está repodrido, pero hay que usar barbijo, hay que tener distanciamiento físico, la higiene de manos, hay que hacerlo, y me parece que hay que seguir insistiendo con esto. Y quienes no se hayan vacunado o no hayan, digamos, o no hayan completado los esquemas de vacunación en estas reuniones, creo que tienen que testearse 48 horas antes. Hoy debieran testearse, mañana. ¿Cuánto vale el barbijo contra la Omicron? ¿Cómo? El barbijo contra la Omicron. El barbijo protege contra cualquier variante y protege muchísimo, porque el tema, se trate de la Omicron, de la Delta, de la variante original de Wuhan, el tema son las gotitas y los aerosoles. Y el barbijo, sobre todo los barbijos, digamos, adecuados, que protegen, digamos, cuando uno cubre boca y nariz, protegen y bajan muchísimo la incidencia de contagio. Ahora, en este momento hay una discusión respecto de si el Estado, los distintos estados, nacional, provincial, municipal, tiene capacidad para testear, y se dice que el gobierno compraría
una gran cantidad de test que se puede hacer cada uno. Y hubo una discusión hace un tiempo de que no se podían, se prohibían. ¿Cómo ve usted el tema de que los test estén gratuitos y no se focalicen estos centros? Mira, hoy a la mañana subí un hilo de Twitter al respecto, temprano. Es inconcebible e inadmisible que sigan todavía, que no se hayan autorizado los test domiciliarios. Autotest que se venden en las farmacias, que son muchísimo más baratos, que tienen, digamos, que son muy específicos, o sea, tienen muy poquitos falsos positivos y que en todo caso muchas veces hay que hacerse, si uno ha estado en contacto estrecho o tiene un síntoma mínimo, hay que hacérselo más de una vez con intervalo de 2 o 3 días. Esto, yo todavía no comprendo cómo no han sido autorizados cuando en todo el mundo, más en este momento, se están usando. ¿Hay un tema de un negocio? ¿Puede haber un tema de un negocio? Yo creo que hay mucho lobby. Yo creo que hay mucho lobby. No sé si hay negocio, pero hay mucho lobby. Hay mucho lobby de no permitir, de barreras de entrada para que la gente se empodere, la sociedad se empodere. Les cuento una anécdota. Mi hija está viviendo en España en este momento, está estudiando. Se fue durante 3 días a Holanda, volvió y no tenía ningún contacto estrecho, ni ningún caso positivo, pero se testeó. ¿Por qué? Porque va a pasar las fiestas con sus amigos. Se testeó, fue a la farmacia, se compró, le salió creo que 3 o 4 euros, se lo compró, se hizo el test, me mandó la foto, ya está. Ya está. Creo que el Estado a quien sí debiera repartir es a las escuelas, es a, digamos, a los empleados públicos. Ahí sí tiene que repartir para que se testeen periódicamente. Pero después que permitan que la gente, digamos, no nos traten más como un país jardín de infantes, como decía María Elena Walsh. Somos una sociedad que ha demostrado, digamos, rasgos importantes de madurez, a pesar de todo lo que siempre nos castigamos. Entonces, dejemos, ¿por qué no van a hacerlo adecuadamente, seguir las instrucciones, reportar si son casos positivos? ¿Por qué no lo van a hacer? Por supuesto que si la prueba es positiva, tiene que hacerse una PCR y reportarlo ahí. Usted recién estábamos hablando del tema de las vacunas, del stock que tiene Argentina. Cualquiera, porque ese es otro interrogante. La Argentina tiene muchas vacunas en stock. Lo que no sabemos es qué vacunas. Pues yo le pregunto, para una tercera dosis, ¿es igual Sinopharm que Moderna, que AstraZeneca, que Pfizer? No, han mostrado, las vacunas que tienen plataformas de ARN mensajero han mostrado que son marginalmente más eficaces que las otras, que la de Sinopharm seguro. La verdad es que, digamos, el gobierno compró mucho Sinopharm. Entonces también es cierto que por eso se han donado muchas de ellas. Pero digamos, no es igual, pero en realidad, para prevenir las complicaciones graves o las muertes, todas las vacunas al momento y las que tiene la Argentina han demostrado que funcionan. ¿Incluida la Sputnik? Incluida la Sputnik. La Sputnik, lo que pasa es que la verdad que también es inadmisible que en este momento no se hayan hecho las gestiones suficientes, tanto desde las pruebas de calidad como las administrativas, para que las agencias regulatorias, ni siquiera estoy hablando de la FDA de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, a la prueba de una buena vez, y entonces todos aquellos que hemos recibido, me incluyo, sí, la Sputnik, podamos salir del país. Porque en este momento, si yo quisiera ir a ver a mi hija, en este momento tengo problemas. Ahora, viendo un poco el ciclo que se está cumpliendo, tercera ola, usted dice que mayoritariamente es Delta, pero Omicron ya está. Sí. ¿Qué futuro, qué horizonte se avisora? ¿Estamos frente a una ola más? ¿Puede ser una más grave de lo que prevemos? ¿Puede ser un anticipo de algo que quizás sea más alentador, más optimista? No tengo la bola de cristal. No. Tengo por ahí ciertas, yo diría, asunciones epidemiológicas, pero bueno, la realidad es, más allá del archivo, digamos, de que esto después vaya para el archivo, creo que estamos frente al principio del fin de la pandemia. Por lo menos con estas características, como la primera gran oleada pandémica. Esto probablemente vaya a transicionar de lo que ha sido las primeras 2 oleadas. Pensemos que tenemos 20.000 casos. En la primera ola el pico fue de 18.000 casos.
y ustedes recuerdan lo que fue la saturación de las terapias. En la segunda ola tuvimos algunos días de entre 30 y 40.000 casos, con muchos distritos que estaban no solo con saturación, en algunos se llegó a colapsos puntuales. Ahora, por suerte, estamos en 20.000 casos y probablemente en los próximos días tengamos muchos más, pero la verdad es que no está traduciéndose en complicaciones y muertes. Con lo cual, mi visión es que estamos transicionando de una gran pandemia, de una oleada pandémica a una endémica. El dilema acá es si esto va a terminar como una gripe estacional, en la cual tengamos que vacunarnos periódicamente. Y ustedes saben que la vacuna antigripal previene muchísimo menos contra los contagios. Tiene menos de un 60% de eficacia para prevenir contagio. Previene las complicaciones. Entonces, por un lado puede ser esa, o tal vez, no creo que el año próximo, pero tal vez más adelante, esto derive hacia lo que son los demás coronavirus, que producen un resfrío común. Entonces, por ahí lo que ocurre es que de acá a 2 o 3 años tengamos que vacunarnos todos los años o periódicamente porque esto se asemeja a una gripe, o sea un resfrío común, que le dejemos de prestar atención, como no le prestamos atención a los resfríos comunes. Yo creo que si verdaderamente se va confirmando que esta subida de casos no se traducen en más internaciones, ocupación de camas de terapia o muertes, en algún momento del futuro próximo, si esto es así y vamos a ver lo que pasa a nivel global, tengamos que dejar de contar. Porque también toda esta cosa de... Sí, claro. Esto genera una ansiedad social que casi es intolerable. Sobre todo cuando uno ve, además, que cuando dice, pero escúchame, ¿qué? Porque además uno lo ve en la gente, dice, pero ¿de qué me están hablando? Si esto es un resfrío, si no produce complicaciones. Bueno, todavía no podemos bajar la guardia, hay que ser muy prudente. Todavía no tenemos esa, digamos, no podemos aseverar eso. Ahora, si esto se confirma, entonces va a ser el momento de comenzar a revisar los protocolos, sobre todo los protocolos de aislamiento, los tenemos que empezar a revisar si esto es así, y, digamos, cómo nos comunicamos la pandemia. Doctor, muchas gracias por estar. No, gracias muy a amable. ustedes. Feliz año. Igualmente para Igualmente, usted. Igualmente para usted. Te hago una pregunta. Sí. Mientras Néstor Grindetti Se aproxima. Re. Mañana. ¿Cómo sale? Mañana. Si sale, ¿cómo sale? ¿Sale o sale? ¿Sale o no sale? Bueno, mañana se reúne la legislatura bonaerense. 2 temas importantes ahí. Presupuesto, que ahí se van a poner de acuerdo los distintos municipios. Lanús, Grindetti tendrá sus números. Kicillof dicen que escuchó bastante y que tomó nota. Pero el otro tema es la si es finalmente les van a habilitar que este mandato actual sea el primero y no el segundo, a los que fueron, bueno, toda una cuestión de minucias, de detalles, de artículos, en el cual, según la información que yo tengo ahora, sorpresivamente hay mucho acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, no todo el Frente de Todos, no todos Juntos por el Cambio, pero habría número para avanzar con modificaciones que le permita a los actuales intendentes ir por un mandato más. Néstor Grindetti, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar. Gracias muy por amable. invitarme. ¿Y usted qué dice? A ver, Hablando de reelecciones. Después vamos a hablar de impuestos, pero ahora de reelecciones. no, primero sí me gustaría una aclaración porque es importante desde donde uno opina. Es que yo ya decidí, independientemente de lo que sea, hace 2 años ya dije que yo no voy a renovar. Quiero decir, mi opinión no tiene nada que ver con mi posibilidad de reelección o no, lo vengo diciendo públicamente desde hace mucho tiempo. Dicho esto, hoy tenemos una ley vigente que se votó en el 2016 y un decreto reglamentario del 2019 al cual le han encontrado una vuelta los intendentes del oficialismo, que es tomarse licencia, de hecho hay más de 20 que lo han hecho, tomarse licencia 2 años antes para poder volver a reelegir. Es decir, que serían 4 años más 2 de licencia con algún amigo que puede encabezar la lista de concejales y después 4 de nuevo. Es un problema que tiene el decreto reglamentario y que hay que arreglarlo. Para eso, un senador nuestro, Juan Pablo Alan, presentó un proyecto que le pone un candado a eso, le pone un cerrojo para que eso no se pueda hacer. Define que el segundo mandato es de un día. Es decir, cuando alguien cumple 4 años y un día, no puede reelegir. Ese es el proyecto porque como espacio nosotros estamos en contra de las reelecciones indefinidas.
Así que nos parece que el espíritu de la ley está siendo vulnerado en una suerte de ilusión de la ley, es decir, no hay una infracción legal, porque la ley lo permite. Entonces la idea es justamente ponerle un cerrojo. Ahora, y eso es lo que se va a estar decía diciendo. Pablo, me parece que no es todo Juntos por el Cambio que piensa lo mismo que usted, ¿no? No, bueno, ahí puede haber alguna divergencia interna en ese sentido. Tampoco el PRO, me parece. ¿Eh? Tampoco el PRO. No, efectivamente es una interpretación del decreto reglamentario. Ahora, de hecho, está sucediendo. De nuevo, más de 20 intendentes se han tomado licencia. Y ustedes fíjense en una cosa, una desigualdad frente a la ley, que es otra cosa que hay que corregir. Esos 20 intendentes se podrían presentar de nuevo en el 23. Y nuestros intendentes no, porque no tomaron esa licencia. Entonces hay que ordenarlo eso, porque justamente lo que no puede haber es desigualdad ante la ley. Yo tengo una sospecha, con maldad, por supuesto, como corresponde a toda sospecha que tiene un periodista. ¿Por qué la ley que se sanciona en el 2016 se reglamenta en el 2019? La verdad, sinceramente, yo no tengo conocimiento. Porque me parece que el problema lo plantea la reglamentación. El problema está, digamos, este escape, esta suerte Exacto. de ilusión, como digo yo, porque una cosa es evadir, una cosa es infringir una ley, otra cosa es ilusión. Porque no hay delito. Esta ilusión lo permite la redacción del decreto reglamentario. Y el decreto, fíjense ustedes, vulnera el espíritu de la ley, que es que no haya reelecciones indefinidas. Por eso digo, ¿eso cómo se arregla? Con otra ley. Ahora yo le hago una pregunta para que la gente entienda que por ahí no está tanto en el detalle nosotros la reglamentación, el artículo. Digo, si se aprobara este proyecto que usted dice de Alan y creo que también de Joaquín de la Torre, Sí. ¿esto terminaría con que cualquiera que hoy es intendente no pueda ir por un nuevo mandato? En función de esa ley, efectivamente, cierra definitivamente el proceso. Entonces vuelvo a lo que preguntaba Daniel. ¿Todos en Juntos por el Cambio están de acuerdo con eso? Porque hay que recordar que, por ejemplo, Jorge Macri renunció y se fue a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual puede llegar a volver a ser y es un intendente de ustedes. Jorge ya dijo lo mismo que yo. Jorge hace rato que dice que él no va a reelegir, que entiendo que es el único nuestro que ha pedido, que ha pedido licencia. Pero lo que la ley, el proyecto de ley de Alan y efectivamente de la Torre proponen es realmente un cepo, un candado muy claro ahora para que este jueguito de tomarse licencia no se pueda producir más. O si se produce, no pueden reelegir. Pero esto, digo, le ponen el candado, pero permite un mandato más, No, o le ponen el candado y los que se fueron perdieron. No, en realidad no permite un periodo más. Es cierto que hay una medida cautelar que hoy pone una suerte de debate que seguramente se va a dar, que es realmente si hay un periodo más, pero por otro motivo, que tiene que ver con la vigencia de la ley, porque además también no lo dije, hay un proyecto del oficialismo que quiere voltear la ley y que quiere que haya elecciones indefinidas. Entonces, digamos, están esos tres elementos que seguramente se debatirán mañana en ambas cámaras. Tema impuestos, ¿cómo estamos con esto? Porque el gobierno me parece que está trabajando para permitir a gobernadores y a intendentes subir los impuestos. En el caso de las intendencias, ingresos brutos, ¿no? Y también otro tipo de gravámenes que andan por ahí dando vueltas. Sí, ingresos brutos es efectivamente la provincia. Nosotros tenemos algo que en realidad es parecido, que es seguridad e higiene en los municipios. En lo que nos toca a nosotros aplicamos una indexación por inflación, nomás estoy hablando de Lanús. Lo que está analizando la gente nuestra que está trabajando en este momento contra reloj para el tema del presupuestario mañana es que en la provincia también ocurra una suerte de indexación, porque eso tiene que ser, pero que haya topes, que esto no sea una cosa que después el Ejecutivo per se pueda producir algún tipo de aumento. Ahora, ¿no choca eso con lo que dice Horacio Rodríguez Larreta, que no ninguna suba de impuestos? No, cuando yo no lo voy a interpretar yo a Larreta, pero cuando uno dice no hay suba de impuestos, habla en términos reales, en términos nominales, es decir, ajustado por inflación, eso es inevitable, porque si no se desfinanciaría el Estado, ¿no? ¿Cómo fue la negociación de este presupuesto con Kicillof? Porque tiempo atrás incluso algunos intendentes del Frente de Todos, a los periodistas nos decían que a Kicillof le costaba correrse de su Excel y soltar plata. Esta vez parece que
hay más alegría en el reparto a todas las fuerzas? En todo caso hemos sido más previsores conociendo el paño y entonces nos preparamos nosotros porque ¿qué es lo que pasa? Hay dos cuestiones. Una es una suerte de discriminación, digamos, entre intendencias oficiales y no oficiales, que no hay ninguna duda, esto se ve en los números, reciben más los oficiales. Y otra es el cumplimiento del presupuesto, es decir, cuando se pone una obra, por ejemplo, para Lanús, después se cumpla, porque es fácil incumplirlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo los intendentes ahora? Nosotros estamos pidiendo lo que se dio en el gobierno de María Eugenia Vidal y también en parte en el gobierno de Kicillof, el Fondo de Infraestructura Municipal, que son fondos destinados para obras públicas para que hagan los municipios. Porque eso sí, es un convenio, se dice es para esta obra, se firma el convenio, y nos dan la plata y verifican que eso es mucho más ágil y mucho más ejecutable, porque es un convenio. Bueno, en este momento, y aunque parezca mentira, todavía faltan 24 horas, en este momento estamos trabajando justamente en definir un FIM, un Fondo de Infraestructura Municipal para los municipios, para que lo incorporen en el presupuesto porque no lo habían puesto. Le quería preguntar, lo corro de intendente, póngase en dirigente, que usted es del PRO. ¿Cómo ha visto las primeras semanas de Juntos por el Cambio ganador, digo? El tema del presupuesto, el tema de bienes personales, el tema de la alícuota que el gobierno le mete finalmente aumentando los patrimonios en el exterior, el tema de las discusiones interiores en el radicalismo, en el propio PRO, donde hay gente más dura, menos dura. Yo lo veo con un esfuerzo importante de toda la dirigencia de mantener la unidad, que no implica que todos pensemos igual. Seguramente hay divergencias, seguramente hay diferencias. Estamos, si se quiere, todavía después de 2 años, adaptándonos a hacer oposición. Una cosa es una organización política cuando hay un eje gobierno nacional, gobierno provincial, y otra cosa es en el llano. Surgen nuevos liderazgos, si se quiere, se horizontalizan los liderazgos, pero yo lo que veo como halagüeño de eso, que hay esfuerzo para mantener la unidad, lo cual de nuevo no implica que no haya discusiones internas, a veces importantes, respecto de determinadas tácticas para enfrentar al gobierno, al oficialismo. Ahora, Grindetti, en ese contexto me parece que está esto de que el gobierno nacional perdió pero ganó, digo, como que hay una especie de clima en el gobierno que dice, bueno, no pasó nada en las elecciones. Ustedes no quieren hablar de Independiente, pero yo les diría que a mí me encantaría festejar Copas de América aunque no las gane. Digo, una cosa es la sensación y otra cosa es la realidad. Perdieron. Esta es la verdad, perdieron. Y nosotros, en todo caso, por lo que decíamos recién, nos estamos adaptando a un rol distinto, con un peso político distinto. Algunas veces he discutido yo con el gobierno provincial esto de que como ganamos, nosotros tenemos derecho a hacer tal cosa. No, bueno, pero nosotros perdimos con el 40% en todo caso. Y la democracia indica que nos tienen que escuchar y que tenemos derecho porque representamos una cantidad muy importante de gente. Así que me parece que esto de que ganaron, perdieron, pero ganaron, a mí realmente, disculpen, pero me causa gracia porque es tan obvio que perdieron y es numérico. Que bueno, les costará reconocerlo, les costará adaptarse, no sé, pero perdieron, no ganaron la Copa América, la verdad. Ahora, vuelvo sobre lo que preguntaba Eduardo y voy a esta imagen suya. Ustedes en algún momento parece que ganaron pero perdieron. ¿Por qué? Porque el PRO tiene una discusión entre Bullrich, Larreta, Macri, que se dirime públicamente. Y el UCR ni que hablar, se rompió un bloque, Morales le revolvió un vaso a Lustó. Digo, ¿no están ustedes también no terminando de entender, usted no participa de esto, digo, ustedes como fuerza, no terminando de entender el mensaje de la urna, de decirle, bueno, quizás tienen otra chance de gobernar el país? Yo creo efectivamente que la gente nos está mirando y nos pide que estemos unidos. De eso no hay ninguna duda. Y que además estemos escuchando los problemas de la gente y no los problemas de la política. De eso no hay ninguna duda. Lo que me consta es que se hacen esfuerzos. A veces puede pasar que alguno se ponga nervioso y levante la voz, y esto es natural. Esto me pasa a mí en el gobierno de Lanús con mi gente. Yo creo que eso es natural. De nuevo, pero lo importante es que yo siento que hay una preponderancia de trabajar sobre la unidad. Prima la unidad. Cuando se arma la rosca, digamos, ahí prima la unidad.
Grindetti, gracias por eso. No, gracias. Muy a ustedes, amable. un gusto. Muy amable. Y suerte en Independiente. ¿Eh? Bueno, Sí. gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la barra. Y suerte a Newell's que está comprando arquero, ¿no? ¿Eh? Newell's está comprando Yo un te pido, arquero por nuevo. favor, que no te metas en temas que no te competen. Dicho Me así. preocupo por tu cuadro y Dicho sos así. así ingrato. Vamos a ver, vamos a ver un hilo de tweet A ver. que hoy, viste que hubo un primer hilo de tweet sobre Papá Noel. Exactamente. Ese lo pasamos, después lo vamos a hablar con Daniel. Ese. Sí. Hoy otro hilo de tweet de la vicepresidenta, Ah, Cristina la doctora. Fernández, otra vez remitiendo a Papá Noel. Ah, ¿sí? Vamos a verlo, A ver. Mira vos. Qué navideña. Efectivamente. Y esto está referido, de papelera a la Gestapo, está referido a la difusión de un video. Aquí explica de qué se trataba la Gestapo, Cristina, para identificar y arrestar oponentes políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene a colación porque se difundió un video, que lo vimos todos, supongo, donde aparece, aquí está la foto, donde aparece el que era ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, haciendo, digamos, declaraciones realmente muy poco afortunadas sobre su confrontación con los gremios y hablando de si yo pudiera tener una Gestapo para terminar con todos los gremios, lo haría. Después dice, sí, la ley no me lo permite. Pero la idea en sí misma pareció... No aclaré nada, sí, ya está. Claro, no ya aclaré nada está, que aclarar. No aclaré qué ocurrió. Y bueno, esta es una foto en la cual plantea la presidenta que estaba Darío Biorsi, que es cuñado y era jefe de gabinete de Silvia Magdalani. ¿Te acordás? Que era la segunda de la AFI, la única que quedó procesada no por el tema de espionaje, sino por abuso de autoridad en la causa de Dolores. Y vamos a la última, que creo que está bien. Entonces no vamos a la última. Este es el último, pero digo, a ver, la doctora tiene razón en esto, me parece, ¿no? Sí. La verdad que se conozca ahora la declaración de el que fue ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, hablando de la Gestapo, más allá de que el Pata Benigna fue preso o no fue preso, después fue liberado, pero no importa. Me parece que es una mancha desagradable. A mí me gustarían dos cosas. Primero, que la diputada Vidal en algún momento diga algo, porque finalmente era un ministro que dependía de ella. Exacto. Ministro de Trabajo no es cualquier cosa, no es ministro de segundo orden. Después me gustaría otra cosa. La doctora, ¿no? Cristina Camaño. Sí. Bueno, la doctora Camaño, desde hace bastante tiempo, dicho sea de paso, interventora en la AFIP, cuyo pliego nunca fue tratado por el Senado, ¿no? No, Exactamente. estoy en lo cierto. Bien. Se ocupe de otras cosas que no sean solo causas de algunos espionajes que también llaman la atención, como lo que pasó en Dolores. Ahora sale a la luz esto, que está muy bien y está muy bien condenar, por lo menos condenarlo socialmente a Marcelo Villegas por lo que dijo. Ahora, como jefa de la AFI, de pronto la Argentina tiene algunas cosas pendientes también de mucha mayor gravedad, de las cuales no parece ocuparse, ¿no? Digo, no le escuché nada sobre la muerte del fiscal Nisman. No. Por ejemplo. Y tampoco sobre esa divulgación de un informe en el cual blanqueó a un montón de agentes argentinos que estaban repartidos por todo el mundo, y con la difusión de ese informe que no era calificado, complicó la historia de un montón de... Razón, creo yo, y después se lo vamos a preguntar a Jazmín, o se lo pregunto ahora. Yo creo que fue una de las razones que trabó el pliego de ella. La difusión de los agentes de inteligencia de la AFI. Me parece que en ese momento el pliego de ella quedó medio... Sí, nunca se supo, no sé si me están escuchando, sí. Sí, yo sí. Perdón, perfecto. no escuchaba. Nunca se supo, digamos, nunca se verbalizó públicamente, pero dentro de lo que era el Senado y la discusión había varios motivos y son varios los pliegos que quedaron ahí dando vueltas. Bueno, uno de ellos quizás es este eso. hecho le acelere el tema del pliego,
que depende de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así es. Y como decíamos recién, que está muy bien que la vicepresidenta diga estas cosas, yo los llevaría a recordar algo. Porque a veces para decir cosas hay que ver desde dónde se las dice y qué autoridad se tiene para decirlas, ¿no? Escuchemos un segundito. ¿Quiénes son los jueces federales que tienen la causa de ese tipo? Mirá, tiene uno, Casanello se la sacaron, la otra la tenía Torres, otra la tenía Ercolini, ahora me están haciendo bien el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. A los jueces, claro. Hay que salir a apretar a los jueces. Hay que salir a apretar a los jueces. Bueno, digo, no hace falta decir mucho más, ¿no? Parrilli, que había sido el titular de la AFI, ¿no? Exactamente. Precisamente. Exactamente, que es ahora Senador nacional. integrante, entre comillas, de la mesa judicial que tiene Cristina. Ah. Donde está Tailá, de Leopoldo Moro, Eduardo Valdés. Juan Martín Mena, Eduardo Valdés. Todos tienen su mesa judicial. Sí, no ¿no? se privan de nada. Bueno, lo charlábamos con Grindetti. Yo le diría a la gente que esté, yo sé que la gente está muy atenta a los casos de Omicron, a cómo se va a preparar a las fiestas, pero normalmente en estos tiempos, en algunos lugares se votan cosas que nos complican la vida a todos. El presupuesto lo discutirán en la provincia de Buenos Aires, nosotros en general lo entendemos, el especialista Daniel Fernández Canedo, pero el tema de permitir la reelección, esto es, que quienes ya van por 2 mandatos haya una trapisonda legal. ¿Qué la va a ver? Que la va a haber, porque en esto hay acuerdo de gente del Frente de Todos, hay que reconocer que el Frente Renovador nunca lo impulsó, Massa no lo impulsó, y hay gente Juntos por el Bien por Cambio. Massa. Sí, hay que reconocer que tanto Vidal como Massa, que son los que hicieron el acuerdo en ese entonces para esta ley, que como vos bien decías, tardaron 3 años en reglamentarla. Es raro. Es raro, esa sería... En la Argentina también, ¿no? Pensemos en eso. Claro. Pero es raro, da para sospechar. El dicho es, hecha la reglamentación, hecha la trampa en este caso. Bueno, atentos porque mañana puede llegar a salir esta historia que permitiría a los intendentes tener un mandato más que la ley no se los permite. Dani, ¿podemos salir sin el fondo? ¿Eh? ¿Podemos salir sin el fondo? Con el fondo hay 2 cosas. Bueno, ver, primero vale. lo que hay que en los últimos días, después de la caída del presupuesto, que el gobierno no logró el presupuesto, empezó como una corriente que te dice, bueno, che, ¿y si no hay acuerdo con el fondo? ¿No? O sea, básicamente por lo que es la posición de Máximo Kirchner y básicamente por lo que hasta ese momento dejaba trascender la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Esto, en los últimos días dicen que la relación entre la vicepresidenta y el ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿Mejoró? que en algún momento estuvo... Mejor un poquito, por lo menos charlan. Sí. Charlan, bueno, lo escuchará, Sí. ¿no? La escuchará En ella. en el Senado lo escuchas. En el Senado. Bueno, pero la idea es que hay escenarios que se empiezan a plantear. Acá hay unos números que plantea una consultora EcoGo de Marina del Poyeto que te dice, mira, si hay acuerdo, si se logra un acuerdo, el dólar oficial va a costar 170 pesos. Si no hay acuerdo, el dólar oficial va a costar menos, porque se cree que va a tener que atrasar el dólar para tratar de contener la inflación. Pero se contempla una inflación de 63%, si tenés acuerdo, igual altísima, y de 73%, casi 74%, si no tenés acuerdo. Está bueno. ¿No? Y después lo que tenés, eso sí, una diferencia muy importante entre tener acuerdo y no tener acuerdo, en lo que hace a la posibilidad de crecimiento de la Argentina. Los pronósticos hablan de que el año que viene la economía argentina, que este año tuvo una recuperación del 10%, prácticamente superó todo lo que había perdido el año anterior con la pandemia, el año que viene va a tener un aumento mucho más moderado, ¿no? Del 0,5%, pero si no hay acuerdo, bueno, la caída puede ser importante porque, claro, todo lo que serían proyectos de inversión, todo lo que sería la posibilidad de expandir el consumo interno con una inflación tan alta, se complicaría el año que viene, ¿no? Pero, bueno, hoy hubo una noticia que te digo, tranquilizó a muchos en el gobierno, la soja en $500, porque hay sequía en Brasil y está subiendo. Siempre lo mismo. Pero, tráeme algo. Pero siempre lo mismo. Algo que no ¿Vos sea me la decís soja? siempre lo mismo? No, Mirá, está bien. Ya hablamos con La Rubén. la re. Y después si querés hablamos los impuestos. Los impuestos. Los Señora impuestos. Jazmín. Los impuestos. ¿De eso va a hablar usted? Impuestos. Sí, porque Bien. se viene, bueno, el miércoles, última sesión, decíamos, del Senado, la primera con los nuevos debutantes. Todo indica que va a ser una sesión fácil para el oficialismo, que ya no tiene mayoría en el Senado, pero
que va a tener en este tema dos aliados importantes, que es el rionegrino Beretilnec y la misionera Magdalena Solari Quintanilla. De todas maneras, acordémonos que ahora es todo presencial y como le pasó a Juntos por el Cambio, una falla en un hisopado te puede cambiar el escenario, ¿no? Pero Carolina bueno, Lozada no está con coronavirus. claro, es Juntos por el Cambio, pero Juntos por el Cambio no va a dar quórum, pero el oficialismo tiene que garantizar a todos los suyos, a los 35 que son ahora, más ellos dos seguro para tener garantizado el quórum, aprobar este proyecto. Estamos hablando de las modificaciones a bienes personales, que presten atención a esta parte porque puede ser confusa. ¿Se acuerdan que era un proyecto de un senador del oficialismo, que el oficialismo de diputados no lo quería tratar, que la oposición pidió una sesión especial para tratarlo, pero no consiguieron quórum porque tenían 2 diputados de viaje, una diputada con coronavirus? Finalmente ese quórum se lo dio el oficialismo, pero cambió el proyecto y esto es lo que ahora se va a votar. Bueno, estamos hablando de la ley de bienes personales. Lo que hace es subir el mínimo no imponible de 2 a 6 millones para lo que son las personas. Y de 18 a 30 millones, es decir, lo que antes empezaban a pagar a partir de 18 millones, ahora empiezan a pagar para lo que es casa-habitación, inmueble que es considerado casa-habitación, a partir de los 30 millones. Ese era el proyecto original, ok. Pero ¿qué pasó? Bueno, Economía dijo, esto va a tener un costo fiscal que no queremos pagar y por eso las modificaciones que se incorporaron en diputados. Y esas modificaciones que incluyen, bueno, un aumento de tasas para los patrimonios más altos. Aquellos que tienen patrimonios por más de 100 millones, la tasa se les va a elevar de 1,25% a 1,50%, los que tienen más de 300 millones a 1,75%, y un tema importante que lo habíamos hablado la otra vez, Dani, aquellos que tienen patrimonios en el exterior, bueno, van a tener una tasa altísima de 2,25%. Con eso aseguran que va a estar equilibrado y que esos 41.000 millones que se pensaba que podía tener de impacto fiscal este proyecto van a quedar ahí más o menos saldados o equilibrados. Esto es lo que se vota mañana. En la oposición, que no están de acuerdo con aumentar ningún impuesto, y esto fue tema del consenso fiscal, que tuvieron ahí más diferencias de las que todo el tiempo están teniendo, la verdad, sobre todo en el Congreso, con cada proyecto que tienen que tratar. Bueno, no lo van a acompañar, lógicamente, y todavía están abiertas las grietas de lo que pasó en la Cámara de Diputados, que bueno, veremos cómo continúa, pero mañana, el miércoles, perdón, sesión con bienes personales. Muy bien, señor. Gracias, Jazmín. Pablito, Un gusto. nos vemos después. Daniel, nosotros tenemos que jugar a las cartas. Hacemos un corte y volvemos. Te voy a decir algo. ¿Qué pasó? Este es el último programa de 2021. ¿Vos sos consciente de eso? Sí, ¿y qué pasa? Y una cartita, un ancho. No, cartita de 3. Dale, Vamos. ¿Vos querés una buena? Y ahí me parece que estamos. Vamos con la primera, director. ahí estamos. Vamos. Un ancho de oro por lo menos. No, un 4 de copa. 4 de copa. Hoy venimos mal. Uy. Venimos mal. Che, Nicolás Kreplak, ministro de la Ciudad de la Provincia de Buenos Aires. Claro. A ver, yo lo que digo es, hay cosas que aunque sean ciertas, y yo no sé si son ciertas, pero el ministro dijo que habían hecho un estudio con un corte segmentado por edades, zonas, respecto de la suba de casos en la Provincia de Buenos Aires, y que daba que las clases más altas contagiaban más que las clases más bajas. Digo, aparte de que suena a disparate, dicho esto, le doy la derecha que puedan haber hecho el trabajo. Hay cosas que no se pueden decir, ministro. No lo entienden. Bueno, pero él tuvo un antecedente, su antecesor, Daniel Goyan, había dicho cuando empezó la pandemia que el problema era lo que viajaban al exterior. Exactamente. El problema todo era la gente adinerada que viajaba al exterior. En este caso, es un buen alumno. Sí, bueno, vaya. Le mandamos el 4. Vamos con la siguiente. Claro. Y otra. Otro, 4 de copa. Otro, no. Y esta. ¿Una mujer? Es una señora. ¿Una señora? Ah, la vicepresidenta de la Nación. Cristina. Claro. Yo mencionaba antes el tema de que este fue el segundo hilo de Twitter que hoy divulgó. El primero fue cuando lo apartaron a Macri como procesado en la causa por el espionaje en el juzgado de Dolores.
Entonces sacó un tuit diciendo, bueno, que la evidencia de que los jueces amigos, que Bertuzzi, que... Yo lo que digo es... Señora, Perdón, señora, sin juicio. usted consiguió 3 sobreseimientos en 7 meses, no de una causa en primera instancia, de causas que ya habían sido elevadas a juicio oral. Tenga discreción. Claro. ¿Va para el Vamos, Instituto de Pedro. Patria? Sí, claro. Dale, vamos con la respeto. última. Y otro más. Guardacopa. Este es todo tuyo. Este es No, todo tuyo. no, todo tuyo. Mauricio, Después te arreglas ¿por con qué? el ingeniero. ¿Eh? Bueno, a ver, aunque no haya sido, me parece, vos Sí. sos entendido en la materia, aunque el comunicado del Fondo Monetario no haya sido la última, bueno, alguna crítica Pero al manejo del programa económico se la hizo. Sí, hubo crítica al manejo del programa económico y aparte lo que demuestra el Fondo Monetario Internacional también que hubo poco control de eso. Eso siente un antecedente también, me parece. ¿Para qué? Y para lo que puede venir en términos de que, bueno, en aquel momento fue un préstamo que se logró rápidamente, muy grande en volumen y que no tuvo mucho control. ¿Qué pasa? ¿Vos decís que ahora van a poner más controles? Y me parece que, bueno, todos los que dieron ese préstamo ya no están más en el fondo, ¿eh? Va para Parque mayoría. Cumelén, porque creo que el ingeniero está en Parque Cumelén, se lo mandamos para allá. Con respeto, no hay nada que festejar. ¿eh? Nosotros volvemos el año que viene, porque nada, este es el último programa del 2021. 2021, pero 2022 el lunes vamos a estar acá. Esperemos que tengan todos un muy buen final de año. Feliz año, ¿eh? Chao, buenas Hasta el noches. lunes. Gracias. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, de logística, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Así somos los argentinos. Fiat Cronos, el auto argentino. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo. Pagá con QR de modo usando la app Galicia. Bajate la app en App Store y Google Play. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recarga. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. En el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online.
No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.